Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento. Juan capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Validez del testimonio de Jesús. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, respondió Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie, y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ellos preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositan las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su tiempo. Yo no soy de este mundo. De nuevo Jesús les dijo:
yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. Ahora yo voy, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues, si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Los hijos de Abraham. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, y ustedes hacen lo que de su padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicó. Entonces Jesús les contestó: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, le reclamaron. Un solo padre tenemos, y es Dios mismo. Los hijos del diablo. Si Dios fuera su padre, contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Porque no entienden mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Declaración de Jesús acerca de sí mismo. No tenemos razón al decir que eres un samaritano
¿Y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y Él es el juez. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió, y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió, y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 1. Adonías usurpa el trono. El rey David era ya tan anciano y entrado en años que, por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos a una joven virgen para que atienda a nuestro señor el rey, lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa. Entonces encontraron a una sunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías, que había nacido inmediatamente luego de Absalón, era muy bien parecido, y como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joiadá, el profeta Natán, Simí, Regí y la guardia personal de David. Cerca de En-Rogel, junto a la peña de Zohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso Natán preguntó a Betsabé, la madre de Salomón, ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Pues, si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile, ¿acaso no le había jurado mi señor, el rey, a esta servidora suya, que mi hijo Salomón
reinaría después de usted y se sentaría en su trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisag, la sunamita. Al llegar Betsabé, se inclinó y postró ante el rey, y éste le preguntó: ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón reinaría después de usted y se sentaría en su trono. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de usted, mi señor y rey. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. También ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército. Sin embargo, no invitó a su servidor Salomón. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como mi señor el rey muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey, se postró con su rostro en tierra y dijo: Mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Allí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia: ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, su servidor, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a su servidor Salomón. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles a sus servidores quién lo sucederá en el trono? David proclama rey a Salomón. Al oír esto, el rey David ordenó: llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y, postrándose rostro en tierra, exclamó: ¡Que viva para siempre mi señor el rey David! David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajen con él a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: ¡Viva el rey Salomón! Después de eso, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea, le respondió Benaías, hijo de Joiada. Que así lo confirme el Señor, Dios de mi señor el rey.
que así como el Señor estuvo con mi Señor el Rey, esté también con Salomón, y que agradezca su trono aún más que el trono de mi Señor el Rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en la tienda y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todos subieron detrás de él, tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. «Entra», dijo Adonías. «Un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias». «No es así», exclamó Jonatán. «Nuestro señor, el rey David, ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gijón. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. A eso se debe el griterío que se escucha. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro Señor, el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David, y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se postró en su cama y dijo: «Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono». Al oír esto, los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: «Adonías tiene miedo de usted, rey Salomón, y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo». Salomón respondió: «Si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte». Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se postró ante el rey Salomón y le ordenó que se fuera a su casa. Capítulo 2. Últimas instrucciones de David. David ya estaba próximo a morir, así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón: «Yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple las órdenes del Señor tu Dios, sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos,
ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien, tú mismo sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia. Derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra. Mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así su cinturón y sus sandalias. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galaad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese benjamita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayín. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él, aunque ya está viejo. Hazlo sufrir una muerte sangrienta. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén, así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Salomón consolida el reino. Adonías, hijo de Hagit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y Betsabé le preguntó: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él, tengo algo que comunicarte. Habla, contestó ella. Como usted sabe, dijo Adonías, el reino me pertenecía y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a mi hermano, que lo ha recibido por voluntad del Señor. Pues bien, tengo una petición que hacerle. Por favor, no me la niegue. Continúa, dijo ella. Por favor, pídale usted al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag, la sunamita. A usted no se lo negará. Muy bien, contestó Betsabé, hablaré al rey en tu favor. Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegues. Dime de qué se trata, madre mía. A ti no puedo negarte nada. Ella continuó: concédele a tu hermano Adonías casarse con Abisag, la sunamita. Pero, ¿cómo puedes pedirme semejante cosa?, respondió el rey a su madre. Es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sarvia. ¿Realmente me estás pidiendo que le ceda el trono? Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor: que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida
por esa petición. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre y conforme a su promesa me ha dado una dinastía. Por tanto, tan cierto como él vive, hoy mismo Adonías morirá. Enseguida el rey Salomón dio a Benaías, hijo de Joiada, la orden de matar a Adonías. Al sacerdote Abiatar, el rey mismo ordenó: regresa a tus tierras en Anatot. Mereces la muerte, pero por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David mi padre todas sus penurias, y en su presencia llevaste el arca del Señor y Dios. Fue así como al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón. Así que al oír que Adonías había muerto, fue a refugiarse en la tienda del Señor, agarrándose de los cuernos del altar. Cuando dijeron a Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar, el rey ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Benaías fue a la tienda del Señor y dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. No, respondió Joab, de aquí solo me sacarán muerto. Benaías fue y contó al rey lo que había dicho Joab. Pues dale gusto, ordenó el rey, mátalo y entiérralo. De ese modo me absolverá a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joab. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre que derramó, porque a espaldas de mi padre atacó Joab a Abner, hijo de Ner, que era comandante del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a 2 hombres que eran mejores y más justos que él. Que la culpa de esas muertes recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes, pero que la paz del Señor permanezca para siempre con David y sus descendientes, con su linaje y su trono. Benaías, hijo de Joiada, fue y mató a Joab e hizo que lo sepultaran en su hacienda de la estepa. Entonces el rey puso a Benaías, hijo de Joiada, sobre el ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar. Luego mandó llamar a Simí y le dijo: «Constrúyete una casa en Jerusalén y quédate allí. No salgas a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el arroyo de Cedrón, podrás darte por muerto y la culpa será tuya». «De acuerdo», respondió Simí al rey, «yo estoy para servir a mi señor el rey y acataré sus órdenes». Simí permaneció en Jerusalén por un buen tiempo, pero 3 años más tarde 2 de sus esclavos escaparon a Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Macá. Cuando avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Gat, aparejó su asno y se fue allá a buscarlos y traerlos de vuelta. Al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Gat y había regresado, lo mandó llamar y dijo: «Yo te hice jurar por el Señor y te advertí, el día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto. Y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué, pues, no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste la orden que te di?».
El rey también dijo a Simí: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad. En cambio, yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Acto seguido, el rey dio la orden a Benaías, hijo de Joiada, y éste fue y mató a Simí. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. Capítulo 3. Salomón pide sabiduría. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido un templo en honor al nombre del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los lugares altos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios locales para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario más importante, Salomón acostumbraba a ir al lugar para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos, y en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, y Dios le dijo: como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Un gobernante sabio. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz, y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras 2. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió.
Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y, tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. «¡No es cierto!», exclamó la otra mujer. «El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo». «Mientes», insistió la primera. «El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío». Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. Una dice: «El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo». Y la otra dice: «No es cierto. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío». Entonces ordenó: «Tráiganme una espada». Cuando se la trajeron, dijo: «Partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella». La verdadera madre, angustiada por su hijo, dijo al rey: «Por favor, mi señor, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate». En cambio, la otra exclamó: «Ni para mí ni para ti, que lo partan». Entonces el rey ordenó: «No lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre». Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Primera de Reyes, capítulo 4. Administración del reino. Salomón reinó sobre todo Israel. Estos fueron sus oficiales: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elijoref y Ahías, hijos de Sisa, cronistas; Josafat, hijo de Ahilud, el secretario; Benaías, hijo de Joiada, comandante en jefe; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, encargado de los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, sacerdote y consejero personal del rey; Aguisar, encargado del palacio; Adonirán, hijo de Abda, supervisor del trabajo forzado. Salomón tenía por todo Israel a 12 gobernadores, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes al año. Estos son sus nombres: Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín; Ben-Deker, en Macaz Salbín; Bet-Semes y Elón, Bet-Hanán; Ben-Geset, en Arubot, Soco y toda la tierra de Efer entraban en su jurisdicción; Ben-Abinadab, en Afot Dor. La esposa de Ben-Abinadab fue Tafat, hija de Salomón; Baná, hijo de Ahilud, en Tanac y Megiddo, y en todo Bet-Seán, junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Mejolá, y todavía más allá de Jocmeán; Ben-Geber, en Ramot de Galaad. Los poblados de Yair, hijo de Manasés, en Galaad entraban en su jurisdicción, así como también el distrito de Argob, en Basán, y sus 60 grandes ciudades amuralladas y con cerrojos de bronce; Ahinadab, hijo de Idó, en Mahanayim; Ahimás, en Neftalí;
Ahimás estaba casado con Basemat, hija de Salomón. Baná, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Paruach, en Isaacar. Simi, hijo de Elá, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en Galaad, que era el país de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. En la tierra de Judá había un solo gobernador. Prosperidad de Salomón. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaba la comida, la bebida y la alegría. Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. La provisión diaria de Salomón era de 30 coros de harina refinada, 60 coros de harina regular, 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo, y 100 ovejas, así como ciervos, gacelas, corzos y aves de corral. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beer-seba, vivieron seguros, sentados debajo de su propia vid y de su propia higuera. Salomón tenía 12,000 caballos y 4,000 establos para los caballos de sus carros de combate. Los gobernadores, cada uno en su mes, abastecía al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa, y se ocupaban de que no les faltara nada. Además, llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro y para el resto de la caballería. La sabiduría de Salomón. Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán, el esraíta, y más que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Disertó acerca de las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Amén. Que la presencia de Cristo Jesús, que encontramos en la Biblia, ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.